Hola, yo soy Jonathan Bryan y hoy les voy a presentar el tema sobre la competitividad en los videojuegos. Todos hemos jugado alguna vez algún videojuego, ya sea en el celular, las maquinitas, una consola, laptop o ya sea una PC. Ya sería muy difícil creer que nadie ha jugado alguna vez algún videojuego, que lo más común en estos tiempos sería un juego para móvil. Ya si eres mayor de los 40, no creo que nunca hayas jugado al Mario Bros o mínimo lo conozcas, de las consolas que vendían en los tianguis por 150 pesos. Bien, ahora que todos sabemos de lo que consisten los videojuegos, puedes tener una idea fácil de que los videojuegos son para pasar el rato y divertirse. Y claro, ese es el punto principal, ya que con el modo cooperativo puedes jugar con un familiar o amigo. Bueno, todo claro hasta este punto, ¿no? Sobre lo que es un videojuego en sí. Pero la palabra competitividad en los videojuegos, ¿te suena de algo? Puede ser que digas, pues hacer una retita en un videojuego, que quien llega más lejos en el Mario Bros, quien gana la carrera en el Forza, pero al principio solo era una reta, pero con el paso de los años esa palabra tendría un peso enorme en la industria de los videojuegos. En la actualidad, los torneos competitivos son más complejos de lo que podemos imaginar. Ahora en los torneos no solo es ir y participar. En los torneos profesionales competitivos, como por ejemplo Apex Legends, Fortnite, Valorant, Paladins, entre otros, los participantes son jugadores de todo el mundo con un nivel de jugabilidad muy alto. Pero, ¿en qué año se realizó el primer torneo oficial en los videojuegos? Es curioso porque nosotros podemos imaginar que esto de la competitividad es reciente, pero la verdad es que no, ya que el primer torneo de videojuegos se celebró en el año de 1980, que fue organizado por la compañía de Atari. En ese torneo se produjo las primeras rivalidades entre gamers. Bill Heinemann, Frank Tetro y Jim NG fueron los finalistas del torneo del famoso Space Invaders. Es interesante ver cómo el primer torneo en el año de 1980 se veía así y cómo se ve un torneo tal como por ejemplo Apex Legends. La diferencia es muy notoria, obviamente, ¿verdad? Pues así se veía los torneos en sus principios y cómo se ven los torneos con la evolución del tiempo. A todo esto, pero la rama de la competitividad que dejó una marca a nivel histórico fue el online o multijugador en línea. El primer videojuego en implementar el multijugador fue Doom. Doom es conocido ahora como un juego de culto muy popular. Este juego ofreció el multijugador en el año de 1993, el cual su software fue desarrollado para dicho propósito. Con el paso de los años, el multijugador fue mejorando y expandiéndose, por lo que al principio las conexiones eran locales, más cerradas, conectadas a un mismo punto. Ahora esto se da por servidores que proporcionan las mismas compañías de los videojuegos. Teniendo en cuenta esto, hablemos de los juegos competitivos de estos tiempos. ¿Cuáles son los juegos competitivos actuales? Empezando por Apex Legends, un juego Battle Royale que se lanzó el 4 de febrero del 2019. Lo que lo hace diferente de los shooters clásicos es su jugabilidad diferente. Los personajes son leyendas con habilidades únicas que compiten entre ellos. También hablemos sobre The King of Fighters 15. The King of Fighters es un juego de peleas que se lanzó el 25 de agosto de 1994, el cual tuvo varias secuelas, y una de ellas es The King of Fighters 15, el cual se lanzó el 14 de febrero del 2022, un juego clásico de peleas. Un título más es Paladins. Paladins es un juego de rol shooter
en primera persona que se lanzó el 16 de septiembre del 2016 con un modo de juego de 5 vs 5 con diferentes roles: tanque, daño, sanador y flanco. Fortnite es un juego Battle Royale que llegó a cambiar el típico shooter con una mecánica nueva, que es la construcción. Dead by Daylight es un juego asimétrico con dos roles: el rol de superviviente, el cual tendrá que reparar generadores para poder escapar, y el rol de asesino, el cual tiene que impedir que los supervivientes escapen a cualquier costo. Call of Duty Warzone, otro Battle Royale clásico en primera persona donde tu habilidad con las armas y sentido de supervivencia son esenciales para ganar. Otros más como por ejemplo Halo Infinite, Valorant, Overwatch, PUBG, entre otros títulos más. Pero seguro te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con lo competitivo? Lo que tiene que ver esto con lo competitivo es que estos juegos se dividen en dos partes: los jugadores casuales y los jugadores competitivos. El modo casual es una partida rápida y el modo competitivo es donde los jugadores compiten contra otros jugadores para llegar a un rango competitivo. El modo competitivo, o también conocido como ranked o clasificatoria, es un modo en el que los jugadores dicen: de acuerdo, vamos a una ranked, usaré mi mejor personaje y vamos a ir serios en la partida. Vamos con un ejemplo. Tomemos de ejemplo a Apex Legends. Su sistema de clasificación es formar equipos, ya sea defensivo o agresivo. Una vez empieza la partida, no vas a caer en el lugar donde más jugadores caigan y ver si logras hacer alguna kill. No, lo que hacen es ir con un plan en mente, tratar de juntar los máximos puntos de posicionamiento posibles y pelear al final. Algo muy diferente en el modo clasificatorio de Paladins, el cual se juega con más inteligencia. El sistema comienza con banear personajes, pero estos baneos se hacen de manera inteligente. Se hace para que el equipo enemigo no lleve ventaja sobre tu equipo, baneando personajes fuertes que les puedan facilitar la victoria a tus oponentes. Otra característica muy importante que está ligada fuertemente a esto es el matchmaking. Pero, ¿qué es el matchmaking? Su significado es literalmente creación de partidas, sistema presente en la mayoría de videojuegos multijugador que tratan de enfrentar a jugadores o equipos de jugadores de un nivel o habilidad similar, analizando sus estadísticas de anteriores partidas para establecer el rango de cada uno. Sabiendo qué es el matchmaking, que es una parte fundamental en el competitivo, porque esto almacena una serie de datos, esto va dependiendo de cada juego. Cada juego trabaja con el matchmaking de manera diferente. Bueno, ahora sí, ya entrando a lo que es la competitividad en los videojuegos, la competitividad es aquella donde varias personas participan de forma individual o en equipo, cuya finalidad es alcanzar una determinada meta o logro. Un detalle que también cabe mencionar es que cuando te refieres a competitividad, también te refieres a una clasificación de rangos. Esta clasificación de rangos se maneja de manera diferente en cada juego. Por ejemplo, en Apex Legends los rangos competitivos son bronce, plata, oro, platino, diamante, maestro y depredador supremo, el cual podemos decir depredador supremo es el rango máximo de clasificación. El matchmaking lo que hace es que crea lobbies dependiendo del rango que tengas. Por ejemplo, si eres rango oro, es muy probable que te empareje, aparte de rango oro, con rangos plata y alguno que otro bronce. En rango diamante es cuando los jugadores ya hablan más en serio. Ya se puede considerar un rango alto donde los jugadores las partidas ya las toman muy en serio. Y ni hablar del nivel, el nivel de los jugadores es bastante notable. Entonces, eso fue algo sobre lo de qué es el tema competitivo en los videojuegos. El tema competitivo en los videojuegos es bastante complejo, no logré abarcar todo, hay bastantes puntos y puntos fuertes que no logré abarcar en el video porque son muy extensos. Como digo, el modo competitivo en los videojuegos
va variando muchísimo dependiendo del jugador, porque ya si eres un jugador muy casual, está el modo casual, ¿no? Que en sí los juegos se dividen en dos modos y otros tipos de modos que no voy a tocar en el momento. El modo casual es tú entras al juego y juegas una partida casual para pasar el rato o X momento, ¿no? Ya si quieres irte a lo grande, a lo competitivo, ya entonces es el modo clasificatorio que comenté hace rato. Entonces, ¿en qué consiste el modo clasificatorio? El modo clasificatorio consiste en enfrentar a jugadores de nivel similar, como he mencionado. Si eres diamante, te va a emparejar con jugadores de nivel diamante, con un nivel bastante alto. Entonces las partidas en el modo clasificatoria se juegan de diferente manera. En el modo casual tú vas a ir a, pues, a divertirte, ¿no? En partida competitiva las cosas suelen tomárselas mucho más en serio. Como he dicho, por ejemplo en Apex Legends, no vas a caer en un lugar donde todos caigan porque no vas a conseguir nada. Es probable que pierdas, o sea, al instante de caer. Y otra cosa que manejar es que el sistema de clasificación maneja puntos de rango. Hagamos de cuenta, para subir de oro 4 a oro 5 necesitas 100 puntos. Necesitas jugar y juntar puntos. Entonces, por ejemplo, digamos, si quieres salir de oro 4 a oro 5 para llegar a ese rango, necesitas una cierta cantidad de puntos. Los puntos se van consiguiendo en las partidas clasificatorias. Un ejemplo, los puntos te los dan por asistencias, por posicionamiento, por eliminaciones. En sí los puntos van variando de los juegos. Unos juegos te premian por, no sé, ayudar al equipo. El elo también, que es otro tema importante. El elo en sí es como quien dice tu rango. Se cataloga así. Por ejemplo, si llegas a escuchar la palabra tú eres elo bajo, que quiere decir que tu rango es bajo. En sí, eso es lo que tratan los juegos competitivos. Son muchas variantes que no logré abarcar en el tema, pero en sí espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por haberlo visto hasta acá. Agradezco mucho. El video es un proyecto escolar universitario, el cual consta de la materia de taller de herramientas intelectuales del tema aprender a comunicarnos.